Bueno, pues gloria al Señor, ya estamos aquí. Antes que nada, quiero decirles que esta semana tuvimos una noticia no muy buena. Hay una hermana, la hermana Lupita Gámez, que está ahí en Piedras Negras, una hermana que la verdad la queremos mucho. Hemos pasado por muchas cosas, diferencias, algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero pues eso no realmente no tiene importancia y su papá pasó a la presencia del Señor, así es de que lo sentimos mucho. Amén. Queremos decirle a la hermana Lupita que el Señor la bendiga, que le dé fuerza a su familia, sobre todo a la familia, todavía queda su mamá. Y yo he visto situaciones y pues la verdad que también he visto cómo la gente a veces se fortalece en el Señor. Así de que pues bueno, quería empezar con eso y decirle que estamos con ellos. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo y que les dé mucha fortaleza y sobre todo la seguridad de que lo que los padres hacen de alguna manera queda ahí. Creo que hubo cosas muy buenas, sin tener mucho conocimiento, pero con el simple hecho de conocer a la hermana, pues quiere decir que hicieron un buen trabajo. Amén. Sí, Han hecho buen trabajo los papás. Así de que, pues bueno. Pero bueno, pues gloria al Señor, así de que vamos a empezar en el día de hoy. Hemos estado hablando del reino, ¿verdad? Hace unos días les pedí, les dije que qué tal si empezamos a buscar el reino. Y quisiera saber a ver cómo andan en el reino. A ver, díganme. ¿Qué han experimentado? Pues no fue muy buena la semana. Ay, Jesús. Sí, Señor, perdónanos. Perdona nuestras ofensas y también que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Convenenciero, ¿verdad? No, sí, pero de verdad que, miren, quiero decir esto, la verdad que sí lo quiero decir. A veces es muy complicado para nosotros los que hablamos, los que predicamos, porque en la mañana tenemos una conversación ella y yo de que cuántas veces la misma palabra nos confronta. Yo no sé si ustedes tienen el hábito de leer. No les voy a decir que levanten la mano, no. Porque no quiero ponerle evidencia a nadie, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo utilizamos para leer la escritura? Ahorita ya es bien fácil, hombre, ahorita ya, ¿verdad? Ponemos un audiolibro, el libro de Mateo, y lo escuchamos, o Apocalipsis, o tantas cosas. Está bien fácil ahorita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se puede tener una buena costumbre de antes de acostarse. No si desconecta, le vuelvo. Sí, dice que no. Sí, más jálale. Sí, la verdad que es una buena costumbre antes de dormir o cuando ya se va a poner un audiolibro, lo escucha y ahí se queda dormidito, se arrulla uno bien a gusto ahí. Hasta sueña, ¿verdad? Hasta los sueños son diferentes. Sí, una vez que escuché un estudio que hicieron de que los primeros minutos antes de dormir, todo lo que uno recibe, todas las imágenes, todo eso que recibe, de alguna manera el alma, el espíritu lo recibe y a veces hay cosas. Leí un estudio acerca de eso. Pero bueno, en el día de hoy quería seguir hablando de esto, pero de verdad, por favor, díganme si hay algo que hayan experimentado, vivido esta semana acerca de lo que hemos estado hablando de lo que es el reino.
¿sí? Porque la verdad, créanme, esto no es... Cuando nosotros hablamos y predicamos, es bien fácil a veces decir las cosas, pero al vivirlas, lo que hablamos, lo que predicamos, ahí es donde está la complicación. Porque no nomás es hablar o decir, sino es realmente vivir lo que vivimos. Y miren, déjenme leer este versículo que lo he leído ya algunas bastantitas veces. Mateo 13, por favor. Y yo la idea mía, la intención mía es que lo entendamos, que lo podamos entender, porque si nomás venimos y escuchamos, pero no lo entendemos y nos vamos y nos quedamos sin entendimiento, pues yo confío en que el Señor nos lo guarde ahí en nuestro espíritu y cuando lo necesitemos lo hagamos o lo digamos, pero pues qué mejor si tenemos más entendimiento y lo llegamos a tener entendimiento. En el capítulo 13 de Mateo, en el verso 18, y lo he leído ya algunas ocasiones, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, no nomás escuchar pues tantas cosas que escuchamos ahorita, ¿no? Pero dice, y que no la entiende. Entonces, a mí sí me gustaría que tuviéramos un poco más de entendimiento. Y hay otra cosa también, que si hay algo que no entendamos, pues nos sentamos y platicamos, ¿verdad? Después de esto, preguntamos, oiga, ¿por qué para allá? Y así yo creo que el Señor nos va a ir enseñando también a todos juntos, ¿verdad? Pero bueno, ahora, déjenme, vamos a Lucas. Yo creo que Lucas 22. Vamos al libro de Lucas. Vamos a ver algo aquí bien interesante. Estas son conversaciones que el Señor Jesús tiene con los discípulos. Y lo voy a hacer así, por si acaso están pensando o estamos viendo de que pues yo no lo entiendo y no quiero que nos sintamos como que, pues si no lo entendía así hasta como que, ¿cómo lo decimos? Para que no se oiga feo. Si no lo entendí, pues van a decir, a mí me pueden decir, ¿lo entendiste? Y yo digo, pues sí, y a veces no lo entiendo. No sé si les habrá pasado. ¿Verdad? Sí. Y me quedo con aquello. Y no, yo a mí me gustaría que dijeran, no, pues no lo entiendo. O sea, no entiendo. Y yo tengo esa costumbre de que en algunas ocasiones, a veces cuando vamos a los estudios bíblicos por ahí, que me hacen una pregunta que yo no sé, yo prefiero decir que no sé. No sé. Preguntarle al Señor. O ver la otra escritura, o ver, porque aquello de que a veces uno cree que sabe todo, pues no lo sabe, ni lo entiende todo. Pero no quiero que nos sintamos como que seamos un poquito medio, ¿cómo se puede decir? Para que no se oiga feo. ¿Cómo? No, no, si bruto se oye muy feo. No, no más suave, así como que, un poquito así como que no entendemos muy bien, para que no se oiga feo, ¿ok? Aquí en el capítulo 22 del libro de Lucas, en el capítulo 22, vamos a leer el verso 35. Es una conversación que el Señor Jesús tiene con los apóstoles. Es cuando Pedro le dice, Señor, yo voy hasta la muerte si es necesario. Si es a la cárcel o a la muerte, yo voy, le dice Pedro. Pero en el 35, el Señor Jesús les hace una pregunta a ellos. Y les dice, ¿cuándo os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado? ¿Os faltó algo? ¿Se recuerdan cuando Él los envía de dos en dos? Sí.
y les dice, no tomen nada, váyanse, hablen, sanen a la gente, o sea, váyanse, váyanse. Y él les hace esa pregunta, ¿se recuerdan cuando yo los envié? ¿Les faltó algo? ¿Qué le dicen ellos? No, nada. ¿Verdad? Pero entonces ahora, dice el Señor Jesús y les dijo, miren lo que les dijo. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su copa y compre una. Venda su capa y compre una. ¿Por qué os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito? Y fue contado con... Este es Isaías, lo que él les dice. El Señor Jesús cita a Isaías aquí, dice, y fue contado, no sé si se fijaran bien, pero ahí en la escritura tiene, cuando dice está escrito 2 puntos, y luego dice, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Miren el verso 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, ¡ay! ¿Lo entendieron? ¿Los apóstoles? ¿No entendieron? Así es de que lo digo para que nos consolemos. ¿Verdad? Que si ellos no lo entendieron, o sea, si ellos no entendieron que Jesús les estaba citando la Isaías de 53, en donde estaba escrito que él iba a morir entre los inicuos, entre 2 ladrones, que esa era la cosa que teníamos ahorita en la mañana del debate, ¿verdad? En lo que es iniquidad, los inicuos. Pero entonces los apóstoles dicen, Señor, aquí tenemos 2 espadas, tú dirás. Y Jesús les dice, ¡ay! Por favor, no han entendido el reino. Hermanos, mire, los apóstoles no entendieron el reino. ¿Hasta cuándo lo entienden? Porque la mayoría de nosotros tiene la visión o la percepción de que el reino es físico. Y no es físico. El reino es espiritual. Es en lo que bendecimos, en lo que maldecimos, en lo que vemos, en lo que recibimos, en todo eso. Lo vimos en Pilato, ¿se recuerdan? ¿Cómo percibía Pilatos el reino? ¿Cómo percibía Jesús el reino y cómo percibían los fariseos el reino? Ahora, ¿cómo nosotros, les vuelvo a decir, cómo vivimos el reino? ¿O cómo se puede vivir en un reino? ¿Cómo? ¿Vivimos en el reino? Miren, la verdad es esto. Yo estaba hablando de esto, pero cuando nos vamos de aquí, tenemos conciencia de que el reino lo vivimos, no lo vivimos, cómo lo visualizamos, cómo es. Hay tres leyes fundamentales en el reino: justicia, paz y gozo. En el espíritu, sí es cierto. La escritura, Romanos 14, 17, dice en el espíritu. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. En eso nos quedamos en estas ocasiones. ¿Verdad? Pero el Señor Jesucristo nos dice que busquemos el reino, después las cosas van a ser añadidas. Entonces, pone como prioridad buscar el reino primero. Y es una búsqueda. O sea, yo los estoy invitando a que busquemos, pero no nomás ahorita. Cuando nos vayamos a la casa, cuando estemos dormidos, cuando estemos con la gente, cuando interactuemos con alguien, cuando se nos atraviese alguien en el camino, le digamos, hijo de Dios. ¿Ah? Pues, ¿a poco no? ¿No van a decir que no? ¿Y el reino? ¿Dónde queda el reino? Entonces, el reino es nada más una falacia, como dicen por ahí, una farsa, un cuento, una historia nada más el reino. ¿O vivimos en el reino? ¿O buscamos el reino? ¿Ustedes qué creen? También hay otra de las cosas que estábamos debatiendo. ¿Estamos nosotros capacitados para decir quién vive o quién entra en el reino? ¿No? ¿Seguros?
¿Estaríamos capacitados nosotros? Vamos a Marcos capítulo 10. Bueno, ya quedamos en que... bueno, no se me vayan de Lucas, por favor. Volvamos otra vez a Lucas 22. ¿Sí? Otra vez. Dice en el verso 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Verso 38, ¿verdad? Ok. Entonces dice ahí más adelante que saliendo del monte de los olivos se fue, oró, y sobre todo en el verso 42, que es algo bien interesante, que dice ahí en el lugar donde está el Señor Jesucristo orando, le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino ¿qué? Ok. Entonces, ¿en qué radica el reino de los cielos? En hacer la voluntad de ¿quién? El Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ahí dice sencillito. Que va en contra a veces hasta de nuestra naturaleza. Les digo porque en el reino de los cielos, si nosotros queremos vivir en el reino de los cielos, hay cosas que van a ir en contra de de nuestros deseos. La vanagloria, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esas cosas. Y la verdad que es un poquito complicado porque es como deslindar lo físico de lo espiritual. ¿Cómo nosotros podemos despegarnos de lo físico de lo espiritual? Miren, más adelante, ¿verdad? En el verso 47, perdón, dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Se recuerdan que la vez anterior vimos que iba el centurión? ¿Quién más iba? Los alguaciles. Y los sacerdotes, la guardia. Entonces aquí no iba cualquier, y no iban nada más así como quizás a lo mejor nosotros lo imaginemos de un montón de gente, no, era algo organizado, era algo que no iba nada más, porque tenían la percepción también ellos de que Jesús venía a imponer un reino físico. Mucha gente lo estaba viendo como el rey, el descendiente de David, que venía a imponer un reino, iba a echar a los romanos afuera, iba a hacer una revolución, iba a ser una cosa tremenda física de agarrar espadas. Miren, quiero que veamos esto, la diferencia entre cuando el Señor Jesús les dice a esta gente que agarren una espada, ¿lo leímos o no? Sí. ¿Sí o no? Dice, el que no tiene espada, el verso 36, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué clase de espada? ¿Física? No, espiritual. ¿Qué es una espada espiritual? Pero el punto es este, ¿los apóstoles lo entendieron? No. Miren, sigamos en el 40, ¿y qué les dije? 47. Sí, voy a leer otra vez el 47. Mientras él no hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, a los que les había dicho que se compraran una espada, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Resulta que no lo entendieron y ahí Pedro tenía una espada física. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esa espada? Jesús les había dicho que compraran una espada. ¿Eh? Pero no lo entendieron. Es más, miren, créanme que a veces yo leo todo esto y digo, Padre, por el amor de tu nombre, por amor de Jesús, danos entendimiento.
Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder ver todo esto. Porque a veces también cuando nosotros, si alguien más lo predica, pues va a decir, no, pues agarren una espada, vamos a hacer una revolución ahorita, tumbamos este gobierno, tumbamos el de allá y levantamos un reino aquí, un reino así de puros cristianos. Buenas gentes. ¿Eh? Todos que somos santos, santos, santos. ¿Quién es bueno? No hay uno bueno, Jesús dijo que no hay buenos. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí está. Dice, 50, verso 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién fue? Pues sabemos que fue Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Miren, si Él les acababa de decir, y había dos, parece ser que a algunos se le olvidó y nomás Pedro se llevó una. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo creo que ahí el más aventado en este caso, como lo podemos ver por su naturaleza, por la forma como se percibe a Pedro, pues más aventado, más belicoso, más así de que no, Señor, yo hasta la muerte, si es posible hasta la cárcel voy por ti. Agarró la espada y ¡shum! Y me imagino que no le tiró a la oreja. ¿A que no? ¿A dónde le tiró? A cortarle la cabeza. Nada más que pues como quieras, pues eran gente experimentada, eran soldados, era gente que tenía, y pues en la agachada, pum, nomás le voló la oreja. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Pedro agarra para que le corte la cabeza. Pedro, no es con esa espada, Pedro. No lo has entendido. Se los acababa de decir, mis hermanos. Mire, se los acababa de decir en el verso 37. ¿Por qué os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito? ¿Qué estaba escrito? Sí, que lo iban a matar, lo iban a escupir, lo iban iban a hacer con él todo lo que se tenía que hacer, que estaba escrito, para poder expiar, para poder ser el cordero que se necesitaba. Pero no más se lo dijo una vez, sino varias veces. No, pues lo dijo un montón de veces. Si ustedes se fijan bien el otro día yo hablé acerca de eso. ¿Cuántas veces no se los dijo a los apóstoles? Y lo entendieron. Entonces, pues vamos de gane, ¿no? Porque si ellos no lo entendieron, a nosotros se nos repite una y otra vez y todavía así como que me quedo así como que, ups, ¿será? Pues tenemos, pues no es excusa, pero más o menos, ¿verdad? Ok. Verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejadis tocando su oreja, le sanó. ¿Saben? De verdad que si nosotros vemos la escena, si nosotros nos ponemos a ver, usemos un poquito la imaginación. Era de noche, en un bosque, que no es tan fácil ver a aquella gente que venía con antorchas y palos y yo me imagino que si yo los hubiera visto, digo, uy, no, pues aquí se va a armar aquí, a ver cómo nos toca, ¿verdad? Estamos defendiendo al maestro, ¿verdad? Imagínenselo, pónganselo en la mente, ¿verdad? Y resulta de que los que vienen, a uno de ellos se hiere, y la herida no era, no sé si a Pedro le pusieron el mochón de orejas o algo así. Perdón, Señor, perdón. ¿Verdad? Pero miren, la gente tuvo que haber visto eso. Todos los que venían. El hecho de ver que Jesús agarra a ese hombre, le pone la oreja y lo sana, ¿no creen ustedes que hubiera sido un testimonio tremendísimo para no agarrar a Jesús? Al mismo soldado. ¿No creen ustedes que Dios, Señor, perdóname, pero yo me puse en esa posición de los soldados y yo iba tan enfurecido
Iba con tanta ira, iba con tanto, me habían metido en la cabeza que ese hombre quería ser rey y quería tumbar a toda la gente. Iba yo como parte de los sacerdotes, nos iba a quitar el dinerito, nos iba a quitar las posiciones, ¿no? Pues era tanto lo que más esta gente llevaba, que ver el hecho de que un hombre había sido sanado enfrente de sus narices. Es que también la ira no deja ver. Pues eso es lo que quiero señalar. Eso es lo que quiero ver. ¿Lo entendieron los apóstoles también? No. ¿Qué hicieron? Patas, ¿para qué te quiero? ¿Entendemos nosotros, hermanos? Dígame, nosotros lo entendemos. Ahora, ¿qué es lo que buscamos realmente nosotros en todo esto? ¿Vivir bien? ¿Ser bendecidos? ¿Estar en comodidad? Que nada me falte. Buscar primero el reino de Dios y todas las demás cosas. Y yo me imagino todas las demás cosas. Ay, un harem. ¿Verdad? 2 Rolls Royce en la puerta. No, yo quiero llegar a eso. O sea, no me miren así. ¿Verdad? Porque realmente, ¿en qué consiste el reino? En que lo que estemos pasando, tener la paz, el gozo. Sí, pero ya estamos aquí, o sea, la visión de nosotros no es nada más aquí. Acabamos de ver ahorita lo que pasó allá en Piedras Negras. Y la verdad que escuchar a la hermana, el mensaje que nos mandó, escucharla, decir, tener la confianza, decir que ellas confían que su papá está en una posición mejor, pero realmente hasta dónde llega nuestra esperanza, hasta dónde llega todo lo que nosotros creemos. La finalidad es vivir aquí bien. Marcos, ahora sí, Marcos 10. Verso 17. Yo lo que quiero es que tengamos conciencia realmente de que, ¿qué es el reino? O sea, tenemos al rey, el rey de los reyes y lo tenemos ahí dispuesto a darnos todo lo que queramos porque somos sus hijos, pero realmente tenemos conciencia, como leímos en el principio ahí en Mateo 13, ¿entendemos? Y yo me gustaría que no nos quedáramos sin entendimiento, que pudiéramos entenderlo. Aún yo que lo estoy diciendo, a veces pienso, digo, Señor, pero bueno, capítulo 10, verso 17. Verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era la visión de este hombre? ¿Dinero? No, la vida. ¿Era dinero? Vamos a ver más adelante que tenía billetes. Y estaba bien forradito, como decimos así vulgarmente, ¿va? Tenía sus buenos camellos, tenía sus buenas asnos, tenía sus buenos sirvientes. Realmente vivía como algunos viven aquí, ¿verdad? Allá en el gobierno, ¿va? No, sí. Sí. Hay gente que cree que tiene todo y con eso es buscar el reino y estar en el reino. Y si nosotros tenemos esa visión miserable de nosotros, que buscamos las cosas de la tierra, pero no buscamos las cosas del cielo. Y tiene relación, o sea, no está separada una cosa de otra. Dice, verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios. Dios. ¿Verdad?
Ahora, otra de las cosas también que quería señalar. Si nosotros seguimos en este punto guiándonos porque yo hago buenas obras, porque yo soy bueno, soy muy bueno, ¿quién me puede decir a mí que no es que soy malo? Bueno, nomás mi esposa, ¿verdad? Pero no le pregunten. ¿A quién puede decir que soy malo? ¿Qué es maldad? ¿Y qué es bondad? Si nosotros seguimos guiándonos por eso, nos vamos a morir, mis hermanos. Lo siento, pero hay muerte. El hombre cuando sale del Edén come de la ciencia, del conocimiento, de saber qué es bueno y qué es malo. Fíjese bien, conoce lo bueno y conoce lo malo. Se adapta a ese patrón de bondad y de maldad. Eso no lleva a ningún sitio. Yo puedo hacer buenas obras. Puedo echar fuera demonios. Puedo hacer sanidades. ¿Será suficiente? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Cómo se conoce entonces a alguien para poder tener esa relación? Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de Jesús el rey. Estamos hablando del Señor Jesús el hermano, el amigo, el consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Estamos hablando de todo eso. De Jesús. ¿Conocemos todo eso? ¿Conocemos sus leyes? ¿Cuáles son las leyes de Jesús? ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, dice en el verso 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y luego dice el 19, los mandamientos sabes. ¿Te lo sabes? Y aquí le decía yo a la hermana Hortensia en la mañana que esta palabra es como lo confronta uno. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El verso 20. Él respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Yo me quedé pensando y dije, uy, Jesús, ¿quién se confronta con este hombre? Le está diciendo a Jesús, mis hermanos. Le está diciendo al maestro, le está diciendo, Señor, yo soy íntegro. Mírame, yo he cumplido todo eso. ¿Pero qué buscaba este hombre? ¿Dinero? ¿Dinero? No tenía. Tenía dinero. Tenía todo lo que se supone que un hombre puede desear sobre la tierra. Era íntegro, el hombre no fallaba, iba todos los sábados a la sinagoga, daba limosnas, trabajaba bien duro. Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Porque pues tenía sus... Pero imagínense una persona así. Miren qué precioso está esto aquí. Entonces Jesús mirándole le amó. ¡Ay! Híjole, Jesús dijo, ay, véngase mi muchachito precioso. Hasta le di un besito así en la frente aquí. ¿A poco no? Qué lindo mi muchachito, pero espérame, porque aquí la cosa, a ver, vamos a ver. Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Se la puso bien facilita. Ay. Padre mío. Pero miren, saben que yo creo que esto ha sido mal interpretado. Y vamos a ver por qué. Porque dice en el verso 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo?
a los que no habían entendido. Dice, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otra vez no le entendieron. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, bueno, no, espérenme. Déjenme, se los aclaro bien. Fíjense bien en eso, ¿ok? Dice Jesús, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas, no los que tienen riquezas. Quiere decir que este rico a lo mejor sí entró. Pues yo no quiero especular si entró o no entró, ¿verdad? Porque quizás a lo mejor se arrepintió y empezó a repartir todo, no sabemos, ¿verdad? Lo pensó, no sé, no me meto en eso, ¿verdad? Pero el asunto está que Jesús no está hablando de las riquezas materiales. Cuando yo empecé a ver la definición de riqueza es sobreabundancia de cosas materiales, oro, piedras preciosas, dinero, abundancia, eso es riqueza. Abundancia. Ahora, ¿en dónde está puesto nuestro corazón? Porque ahí donde está su corazón, ahí está el tesoro, está su corazón. Y no necesariamente tiene que ser una cantidad de millones. Nosotros lo estamos viendo ahorita, mis hermanos, aquí en todo lo que está pasando. Toda la mayoría de la gente está poniendo su confianza, hace toda clase de barbaridad, mata, destruye, hace cuanta cosa y confía en que su riqueza lo va a sacar de eso. ¿Esa gente entrará en el reino de los cielos? ¿No? Bueno, aquí sí vamos a tener una pequeña diferencia porque mire lo que dice más adelante. Mire. Verso 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? O sea, entonces yo estoy condenando antes del juicio, estoy diciendo que este sí entra y este no entra porque ha hecho esto o el otro. No, mis hermanos. La respuesta del Señor Jesús es, ¿hay algo imposible para Dios? ¿No creen ustedes que de alguna manera nosotros podemos tener confianza en una pequeña cantidad que tengamos en el banco, que espero que tengamos mucho, ¿verdad? Y estar confiados en eso y de repente se fue? Porque ahí está nuestro tesoro. Estamos confiando en las riquezas y no confiamos en el dador de las riquezas. Yo entonces no estoy buscando el reino. Estoy buscando las añadiduras, estoy buscando otra cosa que de alguna manera dice la Escritura que se apolillan, se corrompen, se acaban. Un día por ahí métanse a ver, hay algunos documentales de gente que se ha ganado la lotería y acaban peor que como empezaron con la lotería. De veras hay documentales de eso. ¿Por qué? ¿Por dónde está el corazón del hombre? ¿En las riquezas materiales? ¿O en el Rey de los Reyes? Y confiar. Y entrar a vivir en el reino. Y vivir en el reino no consiste en cosas físicas. Entrar en el reino consiste, acuérdense, Romanos 14:17, 3 cosas bien básicas. Justicia, que lo vimos bien, que la justicia es la fe, es creer. El gozo, ¿qué es el gozo? A ver, hermano Valentín, le vamos a regalar ahorita $1,000,000. ¿Estaría gozoso? Nomás cuando le regalamos el millón y después, ya cuando se le acabe, entonces ya no está gozoso.
2 millones, por si acaso se acaba uno, se queda con el otro, ¿verdad? Nada mal, hermano Valentín, ¿verdad? Pero, ¿es gozo eso? ¿O es gozo cuando no tenemos y confiamos? Amén. Sí. Paz. Miren, yo una vez me recuerdo que hay una escritura que dice que Él nos dará, viviremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ah? ¿Sí conocen la escritura? Bueno, hace años, yo nunca había dejado de trabajar, siempre trabajé, vine aquí y seguí trabajando. Y en esa ocasión me despidieron del trabajo, así de la noche a la mañana. Y sabes que ya no hay trabajo, y me fui para la casa, y me fui con una angustia tremenda. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, Señor, ay. Y me recuerdo que llegué a la casa, me puse en oración, Señor, mira, Señor, esto y lo otro, y empecé a sentir aquella paz, que hasta me sentí mal de sentir paz. Porque la paz no es cuando todo está bien, la paz es cuando las cosas a veces no están bien, y también cuando están bien. Porque yo creo que cuando hay paz y todo está bien, hasta se respira la paz, ¿a poco no? ¿A poco no? Ay, sentí uno esa paz y la respira. Yo le digo a ella que a veces hemos andado por ahí donde venimos o hacemos y siento aquello que se respira la paz. Pero acuérdense que hay un ladrón ahí que lo primero que viene a hacer es a robarnos eso. Si le roban la paz, ya. Hay ladrones que vienen y hurtan en el reino. De verdad, mis hermanos, el reino de los cielos es bien aquí y se vive aquí. Y vaya que cuando a veces yo hablo de estas cosas, digo, Señor, lo que viene, pues lo que venga. Si viene, viene por la voluntad del Padre. ¿O no? Amén. Amén. Bueno, entonces, verso 24. 22. No, voy a leer el 24. Sí. El verso 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos. Miren, cuando yo veo esa palabra de hijos, está como, ay, hijos míos, hijos. ¿Ah? Así. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué difícil, pero ¿sabe qué no está diciendo que es imposible? Ahí la palabra no es imposible, es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué creen ustedes que es difícil? Miren, vamos a ver un caso ahorita que a lo mejor que es más o menos de política, así, vamos a ponerlo así. Hay un acusado aquí que está en una posición muy elevada, ¿verdad? Lo están acusando de muchísimas cosas. ¿Ustedes creen que ese hombre tiene paz? ¿Tiene paz? ¿Qué tan difícil será que ese hombre, esa persona pueda encontrar paz en estas situaciones? Uy, dificilísimo. ¿O no? Pero no es imposible, porque nada es imposible para Dios. Y vaya que estamos viendo todo eso ahorita en las noticias, ¿sí? Y no nomás él. ¿Cuántas otras que están involucradas en toda esa situación tienen paz? No, hermanos, porque se refleja. ¿Y sabe cómo se refleja? Mire, de lo que sale del corazón, de la abundancia del corazón. No hay paz. No. Pero él no dice que es imposible, es difícil. Yo me puse a pensar, digo, Señor, en una situación de esas, encontrar paz, se me hace que es como buscar una aguja en un pajar. Y el Señor Jesús nos lo pone aquí de otra manera. Miren. Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico
en el reino de Dios. Y esto, cuando yo leí esto, pues muchas de las veces, ya hace tiempo, yo pensaba que era una aguja de esas de coser. ¿Verdad? Sí, ¿no? La mayoría, ¿verdad? Yo decía, no, pues sin un cabello, imagínense. No, lo que pasa es que en el tiempo antiguo había una puerta que se le llamaba la aguja, eran puertas que eran muy estrechas. Y el tiempo se me fue, pero búsquenlo por ahí, ¿ok? Hay mucha documentación de eso, hay mucho estudio de ese, en donde era un poquito complicado por las guerras, eran como, había fortalezas en donde había todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que eran puertas, pero eran muy chicas, muy pequeñas. Entonces era muy difícil meter un camello ahí a que pasara por el volumen del animal. Entonces, el Señor Jesús le estaba poniendo un ejemplo de acuerdo a lo que ellos podían entender, de acuerdo a su situación, de acuerdo a las cosas que se vivían, pero para nosotros, pues ya cuando lo leímos aquí, entonces, imagínense, ¿qué tan difícil sería meter un camello en una cosa de esas? Bueno, así de difícil es que un rico, pero no es un rico, nos lo dice aquí en estos dos versículos, no es el que tiene riquezas, sino el que confía en las riquezas para hacer todo lo que le da su gana y salir de todos los problemas. El Señor no está peleado con la riqueza. No, busca primero el reino de Dios y te va a sobreabundar hasta que ya no hayas que hacer con él para que lo andes dando, para que hagas lo que a este hombre se le fue negado, lo que él no pudo hacer. ¿No creen ustedes que si este hombre hubiera empezado a regalar, no le hubiera llegado más? Yo sí creo, es un principio. Es un principio. Reparte todo lo que tienes. Casa, sí, Señor, yo reparto esto. Sí, yo reparto lo otro. Y al final de cuentas, ¿qué se hubiera ganado? Ahí dice, la vida eterna. Uy, ¿qué cambiamos nosotros por la vida eterna? Díganme. Yo lo pensé y mejor me quedé callado. ¿En serio? Dije, ay, Señor, mejor lo predico a ver quién lo hace. No, no es cierto, pero nos confronta eso. Dice en el verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, o sea, ténganlo por seguro, o sea, esto es palabras, ahora sí que palabras de su boca. Mire que yo cuando leí esto dije, Señor, que esto nos quede así bien metido. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 meses más. En este tiempo, casas, hermanos, todo lo que dice ahí, y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Capítulo 17 del libro de Juan, versos 2 y 3. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Esa es la vida eterna? Sencillito, ¿verdad? Ahora les voy a dar un arma para que se defiendan. Ay, bien machote yo. Efesios capítulo 6. Hasta a mí me dio risa. Capítulo 6 del libro de los Efesios. Y nomás un solo versículo. El 5, 6. El verso 17.
Aquí el apóstol Pablo lo entendió rete bien y nos lo está explicando, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice en el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La oración. El Señor Jesús le dijo, agarren su espada, agarren la palabra, porque con esa vencerán. Con esa se establece el reino. Y tantas las naciones, ahorita tanto pleito que hay uno con otro. Ahorita todo el mundo anda agarrando una espada física. No, mi hermano, su palabra tiene que tener cumplimiento. Así como se cumplió en Jesús, ahí en Isaías 53, en donde dice que Él fue llevado, fue expuesto entre los inicuos, entonces tiene que cumplirse. Tiene que haber cumplimiento. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿vivimos en el reino? ¿Seguros? Oye, el amén muy bajito ese ya el último, pero bueno, pues bueno, lo tomamos como que sí es cierto. Bueno, Señor. Ay. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, damos gracias, Señor, en este día. Y como ruego, Señor, por nosotros, por aquellos que nos miran, por todos aquellos que escuchan, Señor, y que ruego y pido, Señor, para que puedan compartir esto, Señor, a las naciones, que yo creo que esto puede ser posible, si tú lo decides, Señor, para que podamos realmente experimentar y vivir en un reino donde se respira gozo, paz, fe, esperanza, pero por sobre todas las cosas, Señor, que todo lo que tiene que prevalecer es el amor tuyo entre aquellos que han creído y que creemos que tú vives, que estás vivo y reinas por siempre y para siempre. En el nombre de tu Mesías, Padre, Padre mío, gracias por tu Mesías, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.